Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu. Ya que están paraditos para no volverlo a parar, vamos a las Escrituras. Hubo una persona que vino con Wellington también muy especial, Jocelyn Mejía. Gracias por decir presente en el día de hoy junto con nosotros. Nosotros como iglesia abrazamos a todas las personas que nos visitan por primera vez y a los que son de manera constante. Para nosotros es un privilegio que usted haya decidido y venir juntos a compartir con nosotros acerca de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16. La semana pasada empezamos a abrir el tema acerca del ayuno y miren, ¿quiénes de ustedes tienen cisterna en su casa? A veces cuando estamos tomando agua, que abrimos la llave de manera constante, usted va a encontrar agua mientras hay agua en la cisterna. Vamos a tratar de hacerlo así esta noche. De acuerdo a la demanda que usted tenga, vamos a abrir el tema, o de acuerdo a la demanda que usted ponga, vamos a cerrar el tema. Usted, como receptor, va a determinar qué tanto nosotros podemos entrar en el tema en el día de hoy. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 y 17. Leemos las Escrituras donde ella entendemos que encontramos la palabra de Dios. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Señor, gracias, porque tu palabra viene a poner dirección a lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias porque son las únicas que tienen la capacidad de producir en el hombre aquello que él necesita. Permite que en nosotros haya un espíritu enseñable y que tengamos la humildad necesaria para poder recibir conforme al diseño que tú has establecido. En el nombre de Cristo hemos orado. Pueden sentarse. Miren, este tema, nosotros como iglesia creo que hemos sido un poco arriesgados, porque el trimestre pasado empezamos a hablar, el año completo hemos estado tratando unos temas que, si ustedes se dan cuenta, son temas que parecieran que en la vida de las personas están resueltas en el sentido de que todo el mundo entiende, que sabe, y todo el mundo te puede dar incluso una clase acerca de eso. El trimestre pasado estuvimos hablando de la oración. Y cualquier gente que tú pares en la calle te puede hablar acerca de la oración. Entonces son temas que en verdad pareciera que todo el mundo cree que lo sabes. Pero cuando lo ponemos a la luz de la palabra, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que entendíamos que sabíamos. Y en verdad sabíamos lo que por medio de la palabra nos damos cuenta que sabíamos, pero sabíamos mal. Porque cuando empezamos a producir esa dirección, las Escrituras vienen entonces a poner orden. Aquellas cosas que nosotros por mucho tiempo quizás hemos hecho y que practicamos y nos damos cuenta que estamos correctamente equivocados. Porque hacemos bien lo que quizás por mucho tiempo mal nos han enseñado. Entonces, cuando hablamos de ayuno, este tema no se libera de estas consecuencias. Cualquier persona que está aquí, incluso las personas que nos visitan por primera vez, podemos empezar a preguntarle: ¿para ti qué es ayunar? Y cualquier gente te puede hacer una clase. Y algunos que son un poquito más vivos y tienen ciertas capacidades más altas, tú le puedes decir: mira, yo quiero que tú me des una clase de ayuno. Y fácilmente él te pone una clase de ayuno, a veces sin nacer de nuevo, sin tener la vida de Dios. Y él te va a decir cómo se ayuna. La pregunta es que nosotros debemos analizar: ¿realmente el ayuno es algo tan simple que nosotros simplemente podamos resolverlo con cosas tan insignificantes? Entonces nosotros tenemos que preguntar: ¿qué es ayunar?
Y yo creo que en la definición de ayuno, ninguno de nosotros tenemos nada en contra, ni quizás vamos a tener cierta discordancia. ¿Qué es ayunar? Ayunar lo resumo en una sola palabra: abstenerse. ¿Qué es ayunar? Abstenerse. Todo aquel que se abstiene puede decir que está practicando cierto tipo de ayuno. Ahora, el asunto está, ¿qué tipo de abstenciones menciona la Biblia? Antes de tocar ese punto, quiero decirle que la palabra ayuno aparece en la Biblia aproximadamente 53 veces. 37 veces en el Antiguo Testamento y 16 veces en el Nuevo Testamento. La acción de ayunar era una práctica dentro de lo que era el contexto bíblico que podríamos decir en cierta forma que hasta normal. Entonces, cuando hablamos de los tipos de abstinencia, habían ayunos que se hacían, que la Biblia menciona, había uno que estaba relacionado que era con la comida. El pueblo lo llevaban a que no comían. Bueno, en tal fecha nosotros no vamos a comer. Entonces, eso era un tipo de ayuno. Había un segundo tipo de ayuno que era el de la bebida, donde se practicaba, bueno, no vamos a ayunar, este tipo de ayuno que vamos a hacer era el de la bebida. Había un tercer ayuno que era el del baño, donde la gente decía, yo durante un tiempo no me voy a bañar, no me voy a practicar ningún tipo de limpieza. Y en la Biblia se practicaba este tipo de ayuno. Y el cuarto tipo de ayuno, que yo sé que para algunos es uno de los más difíciles, que era el de la abstinencia de relaciones sexuales. Ellos se practicaba también ese tipo de ayuno. Y quiero traer un poquito de claridad acerca de esto. ¿Por qué? Porque uno de los ayunos que normalmente como iglesia nosotros practicamos, nada más está dirigido a una sola dirección, y es a no comer comida. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que es el ayuno, yo quiero establecer una base para que nosotros podamos ver, y comentaba ahorita con Rosángela algo interesante, y es que, señores, no hay un tema en la Biblia que nosotros podamos tocar que para nosotros ser efectivo, que no sea definido a partir de lo que es la verdad que hoy a nosotros nos rige. No hay un tema que podamos definir con precisión en la Biblia si éste no está sujeto al pacto en el que nosotros hoy estamos operando. Y esto lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. A ninguno de ustedes Dios lo va a condenar porque no entraron en una arca. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no vive en el tiempo donde la salvación del hombre dependía de entrar en una arca. A ninguno de ustedes Dios lo va a condenar porque usted no coma de un árbol que está viendo. ¿Por qué? Porque ese pacto estaba sujeto a ese momento donde Adán estaba en el huerto del Edén. Por lo tanto, uno de los desafíos que nosotros tenemos es que nosotros tenemos las escrituras y las cruzamos. Las cruzamos. ¿Qué hay una? Buscamos, ¿quiénes saben qué es la concordancia? La concordancia, para los que no saben, es una herramienta bíblica. Es una herramienta que se usa para el estudio de la Biblia, donde tú buscas una palabra, tú dices, déjame buscar pan. Y la concordancia te dice, en todos los textos donde aparece la palabra pan en la Biblia. Entonces, así mismo nosotros, cuando vamos a abordar un tema de la Biblia, por lo regular, esa es la práctica que hacemos. ¿Qué es ayunar? Déjame buscar la concordancia donde menciona la palabra ayuno y busco todo el que ayunó y yo empiezo a imitar toda esa práctica sin darnos cuenta que muchas de esas prácticas nosotros no se corresponden al tiempo, en el pacto en el que Dios a nosotros estamos operando. La falta de entendimiento de esta verdad nos ha llevado a nosotros a tener mezcla, y por eso ustedes ven que se levantan a veces como viento de doctrina, vienen gente y traen cosas desde el Antiguo Testamento y en un momento quieren venir a judaizar la iglesia.
En otro momento quieren someter a la iglesia a cierta práctica y te dicen, no, porque la Biblia está. Sí, es verdad que la Biblia está. Lo que no quiere decir que se corresponde al tiempo en el que Dios quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, va a ser imposible que nosotros podamos definir ayuno de manera correcta si no hacemos la separación correcta en el término escritural de la Biblia. Y yo le comentaba ahorita a Rosángela y decía que esto se parece a qué. Por ejemplo, no hay una forma que usted tenga que movilizar el cuerpo humano o que el cuerpo humano tenga que movilizarse que él no tenga que usar las piernas. Sea que gatee, sea que camine, sea que corre. No hay nada que pueda producir que el cuerpo humano se mueva sin que tenga que movilizar sus piernas. Asimismo, yo quiero que usted lo haga. No hay nada que podamos abordar en las Escrituras si nosotros pasarlo por el filtro de en qué pacto usted está operando. Porque posiblemente usted está diciendo, bueno, yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Sí, pero ¿en qué pacto está operando eso? Yo sé que puede ponerse para algunos, va a ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, cuando nos acercan de la Biblia, es simplemente que me digan, yo tengo un problema, lee tal texto. Y nos convertimos a veces en versículos, adoptamos mentes versiculares. Tú tienes temor, léete Salmo tanto. Tú tienes tal problema, necesitas esfuerzo. Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Y empezamos a disparar los versículos como si tuviéramos una escopeta disparándoles a palomas en el desierto. Y no funciona así. ¿Por qué? Porque el desafío que nosotros más grande tenemos, señores, es poder adaptar nuestras acciones al diseño de Dios. Presten atención a esto que estoy diciendo. El desafío más grande que tenemos es poder adaptar nuestras acciones al diseño de Dios. El peligro más grande que tiene la iglesia es dejar introducir el diseño del hombre cuando se trata de edificar la iglesia. Hay una palabra que Jesús utiliza en Mateo 16 cuando él dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. No dice iglesia, la iglesia, sino mi iglesia, utilizando un posesivo, dando a entender que la iglesia, ¿a quién le pertenece? A él. Y como la iglesia le pertenece a él, ¿quién decide de qué forma la iglesia se edifica? Él. Pero entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de la forma en que la iglesia se edifica? Apegado a la palabra. Y ese es el punto crítico en esta cosa. Que la mayoría de nosotros muchas veces visitamos una congregación, pero no conocemos la palabra. Y nuestros hábitos y nuestras acciones están sujetos a lo que se conoce como el boca a boca. A mí me dijeron que era así, yo entendía que era así. Entonces a veces nosotros, por vergüenza, no hablamos. ¿Por qué? Porque yo veo que Pedro lo hace de una forma, Juan lo hace de otra, y Pedro, Juan, se me fue el nombre, José, lo hacen de tal forma. Es imposible que los tres estén equivocados. Uno por deducción dice, si todo el mundo lo hace así, es imposible que esté equivocado. Entonces, así mismo va a pasar cuando hablamos del ayuno, porque tú dices, si todo el mundo para buscar a Dios ayuna, es imposible que ellos estén equivocados. Y para el colmo, entonces, y mira, y te puedo mencionar 14 citas bíblicas donde también lo hicieron. Entonces, uno entra en crisis y dice, bueno, entra en una presión de grupo y que uno dice, yo me voy a adaptar. Pero el primer paso, no está mal que tú te adaptes. Es bueno que nos adaptemos, pero como segundo paso, y el primer paso debe ser, primero me acerco a la escritura y luego veo si se adapta. Porque ese es el asunto, que nosotros muchas veces cogemos la adaptación y no nos acercamos a las escrituras. Miren, señores, yo he tenido discusiones que con una sola pregunta se cae todo el argumento de una gente. Una persona otro día me estaba diciendo algo de cosas espirituales y yo le dije a ella, me encanta
lo que me dices. Nada más me falta una sola cosa para creerte. Me dice, ¿el qué? Yo, que me dé una cita bíblica. Con eso te creo. Nada más dame una cita bíblica de lo que tú me estás diciendo. Entonces como que lo que usan computadoras, ya no se está viendo tanto eso, pero a veces cuando la computadora estaba muy cargada, se frizaban la computadora. Entonces a veces hay gente como que cuando tú le haces cierta pregunta, entonces tenemos que tener cuidado. Una advertencia, la Biblia puede ser usada para cualquier cosa cuando se enseña y se aplica fuera de contexto. Para cualquier cosa. Los homosexuales, señores, utilizan la Biblia para decir que utilizan algunos textos para decir que Dios aprueba la homosexualidad. ¿Y quién le dice a ustedes que algunos de los que se paran aquí, no en Sal y Luz, sino desde la plataforma, hablando, tienen la intención de manipular al pueblo que oye? Ejemplo, hay un ejemplo que suena mucho, donde dice, mire, si tú estás siendo menospreciado, a José lo menospreciaron, a David lo menospreciaron, a Jesús lo menospreciaron, a algunos discípulos de Jesús lo menospreciaron. Eso es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú eres pobre y no tenía nada, Dios lo vil y lo menospreciado, eso Dios usa. Pero yo puedo agarrar otro argumento. Digo, bueno, si Dios lo vil es lo que usa, entonces ¿cómo usó a Noé, que tenía mucho? Abraham era multimillonario. ¿Qué habla de Isaac? Habla de Jacob. Habla de Salomón, que tuvo más dinero que todo el mundo. O de Isaías, que dicen que era hijo de los reyes. O que habla de Daniel, que dice que Daniel fue de lo mejor que se buscó. O que habla de Pablo, que era de lo mejor en la Biblia. Entonces, ve cómo la Biblia, si tú quieres agarrar un texto para algo, tiene, o para otra cosa. Y me faltó Moisés. Moisés era hijo del rey, como que del faraón. También Job, yo tengo anotado, pero quise decir que Job tenía de todo. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? ¿Lo probó? Sí. Pero a pesar de que tenía mucho, cuando pasa la persona, ¿qué es lo que dice? Le devolvió 3 veces lo que tenía. Entonces, la Biblia puede ser utilizada, señores, para todo lo que usted quiera, siempre y cuando sea fuera de contexto. Mire, fuera de contexto usted puede usar la Biblia para lo que le parezca. Pero si el nuevo pacto lo ha redefinido todo, señores, todo. El nuevo pacto comenzó con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Él aquella noche dijo, esta es señal del nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesús muere y resucita, hace que toda práctica escritural sea redefinida. Todo lo que se hacía antes de Cristo tiene que ser ahora redefinido. ¿A partir de qué? Del nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque muchas acciones de estas corren riesgos. ¿Y cuál es el riesgo? Primer riesgo que se corre cuando muchas acciones no son redefinidas es que simplificamos la obra de Cristo y la cualquierizamos. No operar, por ejemplo, yo hablaba con Rosángela ahorita acerca de la última práctica que tuvimos acerca de nuestra posición en Cristo, y yo le decía, el problema más serio que nosotros tenemos como iglesia es que nosotros no reconocemos lo que en Cristo nosotros hemos recibido. Señores, es un desafío enorme poder reconocer lo que en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú no reconoces, entonces tú empiezas a orar y a pedir por todas aquellas cosas que por derecho y por posición Dios te ha entregado, y entonces tú la pides y la mendigas como huérfano que aquel que no tiene nada. Entonces es muy difícil cuando tú teniéndolo todo vives como que no tiene nada. Entonces miren esta declaración: los santos debemos ser afirmados y confirmados en las realidades del nuevo pacto y no en las tipologías, simbologías del antiguo pacto. Cuando hablamos de tipología es cuando empezamos a, no que tú tienes que celebrar tal fiesta, no que tú tienes que hacer tal lavamiento, no que tú tienes que guardar tal cosa, no que tú tienes que vestirte de tal forma. Y hemos creado entonces
nosotros como iglesia tenemos que ser afirmados. ¿Pero por qué? Porque el pastor lo dice. No, le voy a dar algo para asunto de dirección, un porqué. Le voy a dar 10 porqué. Rápido y breve para que podamos avanzar. ¿Por qué tenemos que ser afirmados en esto? Primero, Hebreos 1 del 1 al 4 dice que el nuevo pacto está sostenido sobre algo que se llama, que es una mejor revelación. Hebreos 1, 1 al 4. Hebreos 7, 19 dice que tiene mejor esperanza. Hebreos 7, 20 dice que es un mejor sacerdocio. Hebreos 8, 6 dice que es un mejor pacto. Hebreos 8, 6 dice que tiene mejores promesas. Hebreos 9, 11 dice que tiene un mejor tabernáculo y un mejor templo. Hebreos 9, 11 dice que tiene mejor sangre. Hebreos 9, 23 dice que tiene mejor sacrificios. Hebreos 10, 34 dice que tiene mejores posesiones. Y Hebreos 11, 16 dice que tiene una mejor patria. Entonces, ¿el nuevo pacto es mejor porque yo digo o porque la Biblia lo establece? Y les tengo las citas por si alguien quiere buscarla después, porque sé que por el tiempo lo dije rápido, pero quiero direccionar. Y miren algo interesante. Este nuevo pacto, señores, aunque no crean que estoy hablando de ayuno, estoy hablando de ayuno. Porque si no podemos establecer la base de por qué descartar algo, no va a tener sentido. Y note que la imagen, señores, esta imagen que se leyó hoy ahí, la palabra, es una prédica. Es una prédica. Y decía, ¿ayunamos? Sí. Llévese esto en la mente. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Lo que tenemos que definir, ¿qué es lo que tenemos que ayunar? Y por eso estoy estableciendo la base para que podamos establecer. Entonces, este pacto produjo algunos cambios. Hace 2 semanas hablé un cambio en identidad. Ahora le voy a mencionar unos cambios en acciones. Primer cambio. Dios habitaba en la alabanza de su pueblo. Ahora Dios habita en su pueblo. Que es muy diferente. Una cosa era en la alabanza y ahora es en su pueblo. Segundo cambio. El antiguo pacto, entraban y salían del lugar santo y el lugar santísimo. Ahora la iglesia es el lugar santísimo. Tercer cambio. Entraban y salían y subían y bajaban a Sión, porque Sión era la morada. Ya hemos llegado a Sión. Hebreos 12, 22. Y nosotros somos su morada. Cuarto cambio. Traían sacrificios de alabanza. Ahora somos el sacrificio de la alabanza. El fruto de nuestros labios se manifiesta en lo que nosotros somos. Entraban y salían de su presencia. Él permanece con nosotros y en nosotros para siempre. Juan 14, 16. Hay más cosas, pero lo dejaré ahí para poder un poquito avanzar acerca de esto. Entonces, ven cómo la realidad de lo que nosotros somos después de la cruz, mire cómo cambió. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, señores, que toda esta realidad se hace operativa en nosotros a partir de que algo en nosotros cambie. ¿Y qué es? Papi lo mencionaba la semana pasada cuando empezó citando lo que es pasar de muerte a vida. No hay forma de que usted pueda participar de estas realidades que la Biblia menciona si usted no ha pasado de muerte a vida. Simplemente usted puede ser un fanático que aplauda y vaya a un equipo, pero no pertenecer al equipo. Y noten algo, que no existe una categoría de deporte donde los fanáticos sean menores que los jugadores. En todas las categorías de deporte, casi siempre, los fanáticos son más que los jugadores. Mire para adelante, mire para atrás y mire alrededor. Que es posible que también tengamos fanáticos alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque el ser fanático, y hay algo muy bueno que pasa con lo que son los deportes, que los fanáticos son los que más saben de pelota. Los fanáticos son los que más presentan las jugadas. Pero hay algo que ellos no son los que están jugando. Ellos no son los que están jugando.
Por eso usted ve mucha gente en la calle y te dice, mira, a Dios hay que vivirlo de tal forma. Y, señor, hay mucha gente que hasta su propia Biblia han escrito de cómo es que se van a acercar a Dios. Y tú quieres aconsejarlo y tú le dices, no, ellos tienen su modelo hecho. No, que yo me voy a acercar a Dios cuando pase tal y tal cosa. Tienen su modelo hecho de cómo es que se van a acercar a Dios. Tienen su propia Biblia. Porque son fanáticos. Y los fanáticos siempre tienen una opinión distinta del que está jugando. Entonces tenemos que tener conciencia de que nosotros tenemos que pasar de fanático a jugador para que entonces nosotros se haga operativo estas realidades que en el nuevo pacto nosotros como iglesias somos partícipes. Entrando un poquito más acerca del ayuno, los ayunos, los propósitos por el cual nosotros hemos sido formados para hacerlo, ustedes lo conocen, pero lo voy a mencionar. Casi siempre la gente ayuna, primer punto, para obtener la bendición de Dios. ¿Lo han oído? Hay gente que ayuna. Todos esos puntos, si nos da el tiempo, luego los vamos a contrastar frente a la Biblia para que ustedes vean cómo cada punto de eso va perdiendo efectividad. Hay un segundo que esto lo utiliza mucho la gente que no son cristianas y es para hacer atajos y salir de procesos. Muchos en su casa dicen, yo estoy pasando un proceso, estoy pasando una crisis, mi marido, mi esposo o mi esposa no está en mí. Tengo un problema financiero, tengo un problema de salud. Bueno, hazte par de ayuno ahí, vamos. Y empiezan a ayunar porque entienden que el ayuno es lo que le va a producir a la persona. Y entonces lo utilizan como atajos. El tercer punto, para echar fuera demonios. La gente lo utiliza como un elemento para obtener autoridad. Y se entiende que contra más sacrificio yo hago, mi nivel de autoridad crece. Quinto, se utiliza mucho esta expresión y es que yo voy a ayunar para obtener unción. ¿Lo han oído? Donde dice, yo quiero tener más unción. Entonces, si tú quieres tener más unción, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que ayunar. Tienes que introducirte lo que son los sacrificios que se conoce dentro de lo que es la iglesia. Ayunar, congregarse, venir más a menudo a la congregación. Entonces se conoce eso como un sacrificio. Sexto, la gente dice, yo necesito ayunar para recibir revelación de Dios. Yo quiero que Dios me revele. Y como yo quiero que Dios me revele, yo me voy a meter en ayuno y oración por X cantidad de tiempo. Séptimo, se dice que yo voy a ayunar para ser más espiritual, para aumentar tu espiritualidad. Y se entiende, e incluso está creado un nivel de competencia dentro de la iglesia, que el que más sacrificio hace, entiende que es más espiritual. Y yo sufrí ese problema. ¿Por qué? Porque se entendía que mire, dentro de este esquema, el que más espiritual era el que menos trabajaba. Porque imagínate una gente que estudia y trabaja, ¿cómo va a poder dedicarse? Porque ayunar, cuando tú tienes un trabajo activo, eso es desgastante. ¿Tú te imaginas tú siendo ayudante de almacén que tú tengas que hacer un ayuno hasta las 6 de la tarde, tú cargando caja? Una camarera, mire, entonces, mire, nosotros tenemos que desarrollar enseñanzas prácticas bíblicas que puedan abarcar a todos los grupos. Porque alguien que sufre de azúcar, si el ayuno genera bendición espiritual, ¿cómo él va a obtener esa bendición? ¿Cómo? No, porque Dios entiende tu condición, pero fácilmente tú sufres de azúcar porque tú tuviste una mala administración de tu vida. Alguien que sufre de presión baja, ¿cómo? 8. Hay gente que hablan de ayuno para obtener cosas, sanidades, cosas materiales y otros asuntos y otros
y otras, dije sanidades materiales y otros lo que son familiares. Vuelvo y digo, ¿debemos de ayunar? Sí, debemos de hacerlo. Lo que debemos de saber es qué es lo que debemos de ayunar. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Saben quiénes son los que más mandan a ayunar? ¿Saben quiénes son? Gracias, Yandra. ¿Saben quiénes son los que más mandan a ayunar? ¿Quiénes son los que más mandan a ayunar? Arriésguense. ¿Ah? No. No. Los que más mandan a ayunar, ¿saben quiénes son? Los nutricionistas. Los nutricionistas. ¿Por qué los nutricionistas? Porque cuando el nutricionista te dice a ti, mira, esto es lo que tú tienes que comer, ¿tú sabes qué te está diciendo él? ¿Tú sabes qué te está diciendo él? Que todo lo que te fuere de ahí, tú no te lo puedes comer. Pero como para él es más fácil decirte que sí, que empecé a enumerarte que no. Entonces, los nutricionistas son los que más mandan a ayunar. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que ayunar, tenemos que abstenernos y tenemos que dejar de comer. El asunto está que nosotros no sabremos qué tenemos que dejar de comer si no sabemos qué es lo que debemos de comer. Y ahí es que entra el punto. Si tú no sabes qué tienes que comer, tú no vas a saber qué no debes de comer. Porque cuando tú estás en una dieta, que te presentan tal comida, tú no te pones a tirar una foto para ver qué tiene. ¿Tú sabes qué tú haces? Tú mira si en tu lista eso está. Y como no está, ¿qué tú tienes que hacer? Entonces así mismo nosotros tenemos que aprender a ejercitarnos en saber qué es lo que nosotros debemos de comer para entonces saber de qué tenemos que abstenernos. Porque nosotros aprendemos a abstenernos de la comida. Y la Biblia dice que lo que daña al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale. Y que cuando se trataba de comida, el hombre no viviría del pan, sino de la palabra de Dios. Entonces tú dejas de ayunar pan y no comes palabra de Dios. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque dice que el hombre no va a vivir de pan. No solo del pan vivir el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, parte del desafío que nosotros tenemos es que nosotros hay cosas que tenemos que ayunarlas y hay otras que tenemos que comérnoslas. Porque no podemos ir a la aventura a querer comer y no comer lo que nosotros queremos. Es bueno que sepamos, señores, que el ayuno es un asunto de sacrificio. El ayuno la Biblia lo menciona como un sacrificio. Y por lo regular, en el antiguo pacto, el ayuno era combinado con 3 acciones. La primera con la oración, con 2 acciones, con oración, silicio, ceniza. Casi siempre, cuando se hablaba de que el hombre de Dios ayunaba, decía que él se vestía de silicio, se pone una ropa, no que duerme en el piso, sino que se pone una ropa de carnero, se cubría con ceniza, oraba y ayunaba. Casi siempre en la Biblia estas 4 cosas estaban juntas cuando se hablaba de ayuno. Y otra cosa es que el ayuno tiene que ver con tristeza. El ayuno tiene que ver con luto. ¿Y dónde tú dices eso? Mateo 9:14. Mire que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces
y tus discípulos no ayunan. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? ¿Qué nos está dando a entender a nosotros ahí? Que ese tipo de ayuno era producto ¿de qué? De un luto. Y Zacarías capítulo 8, verso 17, lo voy a leer más para adelante, también establece este tipo de modelo. Ahora, el ayuno dijimos que era un asunto de sacrificio, ¿verdad? Miren, aún a pesar de, miren que dice, 1 de Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y viene y establece 2 puntos. Primero, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Lamentable que nosotros hemos leído esto al revés. Y nosotros queremos que los sacrificios son mejores que obedecer. Y tenemos gente que ni siquiera creen en Dios, sacrificándose para Dios y no obedecen a Dios. Desde las gradas. Y tú tienes gente que nunca han visitado una congregación, que nunca han pasado de muerte a vida, que tú lo ves y dicen, yo estoy en ayuno y en un propósito. ¿O soy yo solo que lo he visto? Sin embargo, dice que se complace Jehová. ¿Más en qué? En la obediencia. Y miren, dije el primer punto, que dice Samuel, que Jehová se complacía en la obediencia más que en los sacrificios. Y el segundo que establece, dice, y el prestar atención que la grosura de carneros. Prestar atención. 2 cosas. Entonces, si tú no prestas atención, por más que tú quieras de que ayunar, aún utilizando ese modelo, no sirve. Señores, nosotros tenemos que ver los diseños de Dios como la llave de los candados. Que si la llave no tiene la forma del llavín, ¿qué va a pasar? No va a abrir. Nosotros tenemos que entender cómo es que Dios opera para que entonces nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente y entender qué fue lo que Dios estableció para el hombre. Porque cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia Biblia. Nuestra forma de ayunar. Hay gente que te dice, bueno, porque yo tengo un ayuno ahora que nada más de agua. Bueno, está bien. No, porque yo tengo un ayuno de tal cosa. Y cada quien ha establecido su forma. En el antiguo pacto, el ayuno operaba en forma de sacrificio. Y por eso Dios, en los diferentes casos que el hombre ayunaba, su ayuno casi siempre fue recibido. ¿Por qué? Porque el modelo que estaba antes de la cruz era un modelo de sacrificio, donde el hombre llevaba un sacrificio a Dios y Dios entonces operaba. El modelo del antiguo pacto decía, lo vemos en Malaquías capítulo 3 del verso 10 en adelante, cuando habla acerca del diezmo del antiguo pacto, que cuando el hombre daba, entonces ¿qué Dios iba a hacer? Iba a abrir las ventanas de los cielos. Y no va a permitir que el devorador fuera e hiciera perder la cosecha. ¿Entienden? Entonces, ese modelo de sacrificio, por eso que ustedes ven que hay muchos modelos de sacrificio donde ayunaban, y como ayunaban entonces es que era conforme al modelo, porque el modelo decía, por ejemplo, los que tienen vehículos saben que el vehículo necesita combustible. Y muchos de ustedes van a una ESO, o a una Shell, o a una Sigma, o a una Texaco. Muchas veces no miramos la marca, porque sabemos que ellos venden combustible. Y el vehículo en el que yo ando necesita ese combustible. Y sin importar en qué marca yo voy a obtener ese combustible. Y eso pasaba con el ayuno. Había un modelo sacrificial. Entonces, como Dios era el modelo que había establecido para que el hombre se acercara a Él, entonces en muchas de las ocasiones era aceptado y en otras ocasiones Dios luego lo repele, que lo vamos a enseñar. La Biblia menciona 5 tipos de ayunos.
Hay 5 modelos de ayuno que la Biblia menciona. El primer modelo es el ayuno voluntario por causas personales. Tenemos 4 casos. El caso de Moisés, que dice la Biblia que Moisés, antes de cuando iba a recibir la ley, según Éxodo 24:12 o Deuteronomio 9:9, duró 40 días y 40 noches. Está el caso de David, cuando su hijo se enfermó, cuando él embarazó a Betsabé, que entró en adulterio, que era la esposa de Urías. Cuando el profeta Natán declara el juicio, el niño se enferma y él se introduce en ayuno, silicio y se cubre de ceniza a favor de. Está el caso de Daniel, que muchos de ustedes conocen el ayuno de los 21 días. Que casi siempre muchas congregaciones lo comienzan siempre a principio de año, que es nada más comer hoja. Y también está el caso de Jesús. Hay más casos, pero estoy citando una cosa para ponerle alguna dirección. El caso de Jesús, que duró 40 días. El segundo tipo de ayuno es que se hace por causas grupales. Tenemos el caso del pueblo de Israel cuando no tenía acceso a la palabra, que vino del cautiverio, que vino con Nehemías. Dice que en Nehemías capítulo 9 que el pueblo ayunó por esa causa. El segundo caso, el caso de Nínive, cuando Jonás capítulo 3 del verso 5 al verso 10, dice que cuando Dios declaró juicio, el pueblo se metió en ayuno. El tercer caso, el caso de Esther. Esther capítulo 4, verso 15 al 18. Muchos lo conocen cuando el rey Asuero, que esta vino cuando Amán atentó contra el pueblo judío. Esther dijo, bueno, no vamos a decir que a Esther la llevaron a decir, porque ya en un momento quiso lavarse la mano, y Mardoqueo le dijo, mira, no creas que tú por estar en la casa del rey tú te vas a librar de esto. Tú eres judía también. Le dieron un ultimato, entonces ella mandó a ayunar al pueblo. Y está el tercer tipo de ayuno, que es el ayuno por costumbre. El ayuno por costumbre era utilizado en el pueblo de Israel. Y a mí me parece que el texto que leí al principio, cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No se referían al ayuno de abstenerse de comida, sino a este ayuno de costumbre. ¿Por qué? Porque era normal. Este tipo de ayuno en el pueblo de Israel, habían 5 veces que ellos ayunaban en el año. 5 veces. La primera vez era por el día de la expiación, que era cuando ellos perdonaban sus pecados. Ellos ayunaban, pero la Biblia no lo manda a hacerlo, sino que ellos lo decidieron hacer. El segundo lo hacían en el 4.º mes, cuando ellos citaban cuando ellos fueron invadidos. Y por eso ayunaban, porque les daba tristeza. Y ese ayuno era un ayuno, pero yo creo que usted lo vea como un día de luto. Era una conmemoración como un día de luto. Ustedes lo ven en Estados Unidos, se usa mucho lo que es el Memorial Day. Lo han oído como el Memorial Day, que fue el día que pasó algo, no recuerdo qué es. El 11 de septiembre. Bueno, el 11 de septiembre. Y ese día es un día de luto. Entonces ese día de luto, cuando ellos se recordaban de eso, ellos ayunaban, pero no era para que Dios le diera algo, sino porque como estaban en tristeza, ellos no querían ni siquiera comer recordando esa tristeza. El ayuno que se hacía en el 5.º mes, que fue cuando destruyeron el templo, al ellos recordar la gloria que tenía ese templo, lo lindo que era, cuando fue quitado, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? También estaba el ayuno, que era en el 7.º mes, que era recordando el asesinato de un rey, que fue el rey que estaba cuando Israel se dividió y fue sitiada por los babilonios. Y el último ayuno, que es el ayuno en el 5.º mes, que también se hacía. Esto lo vemos cuando dice Zacarías 8:19, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes y el ayuno del 5.º y el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º, está citando que ellos ayunaban. Entonces dice, se convertirán para la causa de Judá en gozo y alegría. ¿Qué dice que se convertirán en qué? En gozo y alegría. ¿Por qué? Porque el ayuno era algo triste. Triste.
Y nosotros usamos el ayuno, señores, para muchas cosas, menos por tristeza. Incluso esa tristeza era tan fuerte que Dios, Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, cuando ustedes se ayunen, vístanse, pónganse bonitos, porque ellos, el lenguaje de que estaba en ayuno era que el que lo viera en la calle viera su luto. Y por ver su luto, la gente entendiera que él estaba en ayuno. Sí, y todavía sucede. Pero miren algo interesante. Miren qué dice Zacarías. Zacarías dice, Zacarías 7:5, dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes durante 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Mira cómo Dios viene a confrontar. Ese ayuno que se queda por costumbre, me dice, ¿había ayunado para mí? Y cuando comiste y bebiste, no comiste y bebiste, ¿no fue para ustedes mismos que lo hicieron? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero cuando Jerusalén? Entonces miren ahora el verso del 8 al 3 dice, ¿por qué no ayunaron para Dios? Porque ellos ayunaban y miren qué cosa hacía. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová. ¿Por qué? Porque ellos se sacrificaban. ¿Y qué hacían con el pobre y con la viuda? Lo maltrataban. ¿Por qué? Porque se complace Jehová más en lo que lo obedecen que en los sacrificios. Jeremías 14:10 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposos a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados por este pueblo para bien. Cuando ayunen, ya no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que lo consumiré con espada, con hambre y pestilencia. ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué estaba enojado? Porque ellos a nivel de sacrificio estaban bien, pero a nivel de obediencia, ¿cómo estaban? Entonces, así nosotros nos parecemos como iglesia, señores, que en los sacrificios estamos muchas veces bien, pero a nivel de obediencia estamos mal. Le mencioné 3 tipos de ayuno y le mencioné el tercero fuera el que era por costumbre. Le mencioné cuáles estaban dentro de la costumbre. El 4º tipo de ayuno es el ayuno que Dios mandaba dentro del pacto. Voy rápido porque el tiempo se nos va. Pero dice, miren, clama vos, Isaías 58 del verso 1, Maribel lo estuvo leyendo ahorita. Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiesen hecho justicia. Oye, ellos van como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oye, pero te di el sacrificio y no me hiciste caso, me ignoraste. He aquí que el día de vuestro ayuno, aquí viene Dios con el martillo y le dice, busca vuestro propio gusto, oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oído en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí. Y dice, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Ese es el ayuno que yo cogí. Esas tres cosas que yo mencioné, ¿se parece a algo? ¿Se parece a algo? Y dice aquí 7 cosas de cuál es el ayuno que Dios escogió. Dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí. Primer punto, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo. No es que partas tus pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando ves el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este no es el ayuno que yo escogí. ¿Vamos a ayunar? Sí. Pero ¿cuál es el ayuno que Dios aprueba? Entramos ahora al quinto tipo de ayuno, que es el ayuno conforme al consumado es. Lo que va después de la cruz. Antes de esto quiero citar algunas cosas que dijimos. Se ayunaba, el primer punto que dijimos, decíamos que ayunamos para obtener bendición, ¿cierto? Ya yo no ayuno para obtener bendición, porque la bendición la tengo por posición. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que me bendecirá cuando yo ayune, sino que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en el ayuno, no en el sacrificio, sino en Cristo. Dijimos el segundo punto, para echar fuera demonios. Efesios 1:20 al 22 dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y mire qué hizo. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, por si algo sale de ahí, y no solo de este siglo, sino también de lo que puede venir, y sometió todas las cosas bajo su pie. ¿Bajo qué? Su pie. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, tú no ayunas para tener autoridad sobre la potestad de los demonios, porque en Cristo esa autoridad ya se te fue dada. Porque esto es operar desde lo consumado desde lo que la cruz permitió, por medio de que la vida de Dios me habita, por yo ser participante de la naturaleza de Cristo, me da el beneficio de que entonces todo fue sometido bajo sus pies. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada que no fue sometida a Cristo. El otro punto que hicimos, para sacrificar la carne. Yo ayuno para sacrificarlo. ¿Han oído ese punto? La Biblia dice, Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si alguien entiende que eso no fue sacrificado, el verso 25 le da un consejo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses 2:20 y 23 dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Eso es ayuno. Porque el ayuno es abstinencia. Y cuando tú quieres manejar y te dicen no, te está diciendo ayuna de eso. No gustes, ayuna eso. Y dice entre paréntesis, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre.
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo. Tiene reputación entre el duro trato y entre los hombres. Y dice en el culto voluntario. ¿Saben qué es el culto voluntario? El que cada quien decidió hacer a su manera, que no fue conforme al diseño de Dios. Y dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿para qué lo hago? Yo trato de abstenerme de cosas para sacrificar la carne, pero me dicen que eso, en cuanto al apetito que mi carne da, eso no tiene ningún valor. El otro punto que lo dijimos para obtener la unción. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué tenéis? La unción no es algo que se adquiere, porque la unción no es algo, es alguien, que es Cristo. Y primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en ustedes. No fue que se fue, sino que todo aquel que recibió la vida de Cristo, entonces la unción, ¿qué hace? Permanece. Entonces, el otro punto es que decimos que yo ayuno para ser espiritual. Y le digo algo, conforme a las Escrituras, tú no haces cosas para ser espiritual. Tú eres espiritual porque has nacido de Dios. Eres uno con el espíritu del Hijo de Dios. Romanos dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y si usted no está convencido, le voy a mencionar 8 evidencias que menciona la Biblia de eso. La primera es que usted tiene bendición espiritual. La segunda es que usted tiene dones espirituales. La tercera es que usted canta canciones espirituales, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. La cuarta es que tú tienes lucha contra fuerzas espirituales. Estamos siendo llenos de sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual, Colosenses 1:29. Estamos siendo edificados conforme a una casa espiritual, Primera de Pedro 2:5. Y ofrecemos sacrificios espirituales. Y esperamos cuerpos espirituales. Entonces usted no es espiritual porque usted haga algo, sino porque en Cristo usted tiene por posición estas cosas. Y el último punto que dijimos fue para obtener cosas, sanidades materiales. Yo le digo a ustedes, señores, 2 textos. Primero es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. Y cuando hablamos de las demás cosas, si leemos el contexto anterior, está refiriéndose a asuntos de comida, asuntos de vestimenta. Recibiremos, si tenemos el reino de Dios y su justicia, si buscamos el reino de Dios y su justicia, esas cosas vendrán por añadiduras. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada. Señores, aquí hay personas que son flacas, otros que son más gorditos. Para estar a la medida, al flaco, bueno, no voy a poner el flaco, sino gente que son muy flacas, que necesitan aumentar un poco del cuerpo, y gente que están un poco, que necesitan reducir su cuerpo. Ninguno le hace falta nada. A uno le falta ejercicio y a otro comida. Pero en el cuerpo están completos. Lo que le hace falta, ¿qué es? Ejercitar lo que ya tienen. Me quedan 2 minutos, señores, y voy a introducir hoy el ayuno que debemos realizar. No lo vamos a poder completar, pero por lo menos le voy a poner la introducción. Ustedes saben algo que quizás Wellington y yo hablábamos ahorita, que ambos nos dimos cuenta de algo.
cuando estaban analizando algo de la Biblia. Y es que no hay un texto en la Biblia, señores, que de Dios mandando al pueblo a ayunar. ¿Ustedes sabían eso? No hay un solo texto en la Biblia donde Dios manda al pueblo a hacer ningún tipo de ayuno. No hay. Es complejo, ¿verdad? Entonces, pero hay uno que sí. Hay un solo que sí. Y fue el que yo leí al principio. Génesis 2:16. Cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol que está aquí, come. ¿Qué le está diciendo a él? Come. Pero de este, no. Digan conmigo, ayuna. De esto, ¿qué tú vas a hacer? Ayuna. De este que tú vas a hacer, ayuna. Entonces, a él le dijo, tú tienes que comer del árbol de la vida y no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Porque eso es lo que normalmente nosotros no hacemos. Dejamos de hacer cosas, pero no comemos de lo que da vida, sino comemos de lo que da muerte. ¿Y cómo usted come de ese tipo de cosas que le da muerte? Sus fuentes de entrada, que tú oyes, que tú ves, que tú lees, a qué tú le dedicas tiempo. Nosotros nos intoxicamos a diario, comiendo basura. Y así como su cuerpo, el colesterol se le dispara cuando usted come grasa, así no pasa con usted cuando usted no come de lo que debe de comer. Entonces, el primer ayuno es ayunar de lo que mata y comer de lo que da vida. Y todos nosotros sabemos qué estamos comiendo que produce muerte. Lo segundo que menciona la Biblia es el sacrificio que agrada a Dios. Dijimos que tenemos que ayunar, ¿verdad? Ya mencionamos de qué forma. Ahora tenemos que hablar del sacrificio, porque Dios quiere sacrificio. Dios quiere sacrificio, pero ¿qué sacrificio Dios quiere que tú hagas? ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere que tú hagas? Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Yo comentaba con mami acerca de ese texto ahorita que ya lo estaba leyendo también. A Dios se le daban sacrificios muertos, porque el animal había que matarlo y luego se entregaba en sacrificio. Y Dios está diciendo, ya yo no quiero sacrificio muerto, yo quiero sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo es el culto racional. La palabra racional ahí viene de una raíz que significa logos, que es la esencia de lo que tú eres. Y lo que tú eres se expresa en lo que es tu alma, que está compuesta de 5 cosas, que son tu intelecto, tu voluntad, tus emociones, tu conciencia y en algunos aspectos hasta tu temperamento. Entonces eso es lo que hay que poner en sacrificio. Tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos. Y mencioné algo que es delicado, temperamento. ¿Cuántos de nosotros, yo soy así, a mí hay que entenderme así? Mentira, hay que destruir ese temperamento, hay que llevarlo a la cruz. Porque ese temperamento no edifica la iglesia y atraviesa la realidad de lo que nosotros necesitamos ser. Y ese temperamento tiene que ser sometido al carácter de Cristo para que entonces ejerza gobierno sobre uno como si fuese un hijo de Dios y no sobre una justificación de que a mí hay que quererme y entenderme así. No sirve, no es así que funciona. Entonces sabemos, por ejemplo, Romanos 7 habla de este sacrificio vivo, de cómo la carne se lucha con nosotros a lo interno. Y Pablo dice, porque me he dado cuenta que el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, sino que el mal que no quiero, entonces eso hago.
Porque cuando veo, hay una ley en mi miembro que se antepone y me hace esclavo y dirige mi voluntad. Y dice él, un ay, como si fuese de una crisis, diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo él, gracias a Cristo. ¿Y por qué yo quiero anteponer y contrastar este gracias a Cristo? Porque este sacrificio vivo, cuando nosotros vemos que a veces queremos justificar que no podemos hacerlo, Pablo cuando vio que no podía, termina diciendo, gracias a Cristo, porque tú me diste la posibilidad de poder atacar ese temperamento, ese carácter, esa voluntad que muchas veces me gobierna, esas emociones que salen fuera del diseño, esos pensamientos pecaminosos que me alejan de la realidad de Dios. Gracias, porque lo puedo llevar a Él. Y hay una figura que aparece. Vamos a terminar. Hay una figura, con esto termino. Hay una figura que aparece. Hay una figura que aparece en Romanos 7 cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una de las cosas que a veces nosotros no nos permite entender las escrituras es porque nosotros las espiritualizamos mucho. Por ese cuerpo de muerte en la cultura romana, ¿saben qué era? Había una paga que había un castigo que se le daba al que mataba a alguien. ¿Saben cuál era el castigo? Que agarraban el muerto y se lo tiraban encima. Y la condena de él era que ese muerto iba a estar encima de él hasta que se pudra. Y tú te imaginas lo que pasaba, que la muerte le llegaba por la muerte. Entonces todo aquel que no quiere ofrecer su sacrificio vivo, justificando sus acciones a que soy así, te digo algo, la muerte te llegará por la muerte, porque tu misma realidad es la que te va a matar. Y por más que a veces uno quiera aconsejar, y por más que uno quiera enderezar, y por más que uno quiera pasar paño tibio, y por más que uno quiera cargar, la muerte te va a traer la muerte. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo te librará de este cuerpo de muerte. Finalizo con 1 de Pedro capítulo 2 verso 5. Dice, no sé por qué la bloqueé. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lean conmigo. Para ofrecer sacrificios espirituales, no carnales. Que dejes de comer comida, que dejes de hacer alguna cosa que son duros al trato, son sacrificios carnales, no espirituales. Tú estás constituido para ofrecer sacrificios espirituales, no aquellos que provienen de las carnes. Ponga sobre sus pies.